venas humanas formando símbolos de PlayStation, ojos, cuerpos, referencias sexuales para representar triángulo, círculo, ya sabes. Durante años, los anuncios de videojuegos siguieron una fórmula bastante sencilla. Imágenes rápidas, personajes reconocibles, música feliz y niños emocionados frente a una televisión. Pero Sony decidió hacer algo completamente diferente con la PlayStation 2. En lugar de enseñarte directamente sus juegos, PlayStation quería confundirte, provocarte y en algunas ocasiones incluso incomodar. Sus anuncios estaban llenos de criaturas extrañas, espacios industriales, imágenes surrealistas y mensajes que daban mal rollo. Y con la llegada de la PlayStation 2, esta estrategia alcanzó el punto más extremo. ¿Cómo consigue una consola convertirse en un símbolo de la cultura juvenil? ¿Por qué Sony contrató a David Lynch para anunciar una máquina de juegos? ¿Y qué significa eso del tercer espacio? Bienvenidos a la historia de la publicidad de la PlayStation 2. A principios de los años 90, Nintendo y Sega dominaban la industria. Sus campañas estaban protagonizadas por personajes como Mario y Sonic y se dirigían principalmente a niños y familias. Pero Sony detectó algo que el resto no estaba viendo. Había toda una generación de adolescentes y de jóvenes adultos que le gustaban los videojuegos, pero que no querían ser tratados como niños. Por eso, cuando PlayStation llegó al mercado, Sony no quiso imitar a Nintendo. Había que hacer algo diferente. Quería que su consola pareciese más moderna, más adulta y más cercana a lo que era la música, la moda y la cultura urbana. Estuvieron investigando y el equipo de marketing llegó a una conclusión muy clara. Todo el mundo quería tener 19 años. Sí, lo que escuchas. Si tienes 12, quieres tener 19, porque al final miras hacia adelante, los mayores. Si tienes 25 o 30, probablemente querrías volver a tener 19, esa época bonita donde podías hacer lo que sea sin tanta responsabilidad. Este concepto es lo que definió el tono de PlayStation: joven, desafiante, misterioso y ligeramente peligroso. Pero antes de la PlayStation 2, Sony ya había comenzado a experimentar con campañas un poco raras. También se hereda de la cultura japonesa un historial de campañas que son de lo más extrañas. Pero uno de los mejores ejemplos fue el anuncio de Double Life, en 1999. For years I've lived a double life. I won't deny I've been engaged in violence, even indulged in it. I've assailed adversaries, and not merely in self-defense. I've exhibited disregard for life, limb and property, and savoured every moment. You may not think it to look at me, but I have commanded armies and conquered worlds. And though in achieving these things, I have set morality aside, I have no regrets. For though I've led a double life, at least I can say I've lived. En lugar de mostrar videojuegos, el anuncio presentaba a personas normales hablando sobre las vidas extraordinarias que experimentaban al jugar. Claro, ellos durante el día eran trabajadores, estudiantes o pasajeros de autobús, pero al encender la consola se convertían en pilotos, soldados, aventureros e incluso héroes. La idea que querían transmitir era muy poderosa: jugar no es solamente un pasatiempo, es una forma de vivir otras vidas. Ese mismo año apareció Mental Wealth. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Our own time. It's called Mental Wealth. Protagonizado por una joven escocesa cuyo rostro había sido alterado digitalmente. Sí, lo que ves, esa persona no es así. Pero su cabeza agrandada, sus movimientos inquietantes y su extraño monólogo hicieron que el anuncio pareciese algo de un arte experimental más que una campaña de vender consolas. Y a día de hoy lo ves y da un poco de mal rollo. Esas campañas permitieron a PlayStation dejar de ser únicamente visto como una consola de videojuegos y algo más que quería definir la cultura propia suya. La marca empezó a formar parte de una identidad cultural, y cuando llegó PlayStation 2, Sony decidió llevar todo esto al siguiente nivel. La campaña principal de la PlayStation 2 giraba en torno a un concepto: el tercer lugar, el tercer espacio. El primero es tu hogar, el segundo es tu trabajo o donde estudias, pero el tercero era un sitio desconocido donde tú querías estar y estaba dentro de tu imaginación. The third place is not up, not down, not waking, not sleeping, not the past, not the present. It's a third thing. Es el sitio donde PlayStation 2 quería transportarte.
Es difícil de explicar este espacio porque ni Sony pretendía explicar claramente qué era ese espacio. La idea era generar incertidumbre alrededor de esto. De eso iban todas las campañas. La sensación de buscar curiosidad, miedo, encontrarse algo desconocido, extraño e incluso perturbador, pero a la misma vez tener ganas de explorarlo. Para representar este concepto, PlayStation recurrió a uno de los cineastas más surrealistas, David Lynch. He's been living in the third place for quite a few years, so if there was one person that was going to understand what we needed to communicate. David Lynch era conocido por crear mundos inquietantes, en lo que lo cotidiano se mezclaba con lo inexplicable. Simplemente viendo este contenido lo puedes entender. Sus películas y series estaban llenas de dobles, habitaciones oscuras, sonidos industriales y personajes que parecían entre el sueño y la realidad. Era por lo tanto la persona perfecta para anunciar la PlayStation 2. En este anuncio dirigido por Lynch, un hombre entra en un extraño espacio en blanco y negro. Allí encuentra una versión de sí mismo. Presencia imágenes incomprensibles. Aquí no hay juegos, aquí no sale un listado de todos los lanzamientos que tiene la nueva consola. Ni siquiera yo creo que sé que eso es una consola. Y el anuncio termina con esta frase. Bienvenido al tercer espacio. Esa voz que acabas de escuchar pertenecía al propio David Lynch. Y sí, el resultado parece más una pesadilla experimental que un anuncio de tecnología de una consola. Y precisamente por eso funcionó. Okay, now Scott, if we wanted to take his head off here and have it float ahead of him and come toward us, and his body walk behind him, okay? All right, Jason. La consola se presentaba como una puerta a algo completamente desconocido. No te explicaba qué había al otro lado, solo te invitaba a entrar. El anuncio de Lynch no fue la única pieza de la campaña. También aparecieron otros anuncios con personajes y situaciones igualmente extrañas. Animales deformados, personas con comportamientos un poco inexplicables y escenas que parecían sacadas de sueños o más bien pesadillas. Durante años, estos anuncios se pensaban que eran de David Lynch, por un poco la estética surrealista que hemos visto. Sin embargo, no eran suyos. Él dirigió algunos, los primeros, pero su influencia ya continuó durante toda esta estética que Play quería seguir. Igualmente, parecía que cada anuncio estaba dentro de este universo surrealista, donde no habían reglas. Y donde la Play 2 era una realidad completamente alternativa. Esta estrategia surrealista también llegó a revistas, carteles y postales. Una imagen impresa solo tenía unos pocos segundos para captar tu atención. Imagínate verlo en una revista. Y esta limitación PlayStation la aprovechó muy bien, utilizando imágenes diseñadas realmente para provocar inmediatamente una reacción en la persona. Simplemente viendo estas fotos, sabes que hay algo raro. Venas humanas formando símbolos de PlayStation, ojos, cuerpos, referencias sexuales para representar triángulo, círculo, ya sabes, provocador y en muchas ocasiones causó mucha polémica. Su identidad conectada con clubes, música electrónica, moda alternativa y esos movimientos underground de finales de los 90 y principios de los 2000, un poco vinculando con algunas de las películas de la época, presentaba como algo que tenías que pedir a tus padres pero que ellos no te comprarían. Porque hablemos de la cultura. La identidad visual de la PlayStation 2 no apareció de la nada. Sus anuncios tomaban inspiración de algunas de las películas y tendencias culturales más influyentes de esa época. Hay que mencionar Matrix, Fight Club o Blade. Compartían esa estética oscura, industrial y rebelde. Sus protagonistas desconfiaban de la realidad, rechazaban las estructuras tradicionales y buscaban mundos un poco más ocultos, bajo esa superficie de la vida cotidiana. PlayStation 2 utilizó ideas muy similares. Es bastante claro, algunos anuncios incluso mostraban referencias evidentes a The Matrix, como personajes parecidos a Morfeo, incluso con la parte de las píldoras. También esos tonos verdosos, oficinas deformadas, tipografías agresivas y diseños inspirados en la estética corporativa de finales de los 90. La publicidad de la PlayStation 2 conectaba así los videojuegos con movimientos culturales que iban mucho más allá de la propia película.
Era parte de una generación que escuchaba música electrónica y desconfiaba de la cultura tradicional. Y esto no es coincidencia, PlayStation intentó también meterse dentro de la cultura nocturna, ser esa consola que la gente mayor tenía y era guay. Incluso Sony colaboró con clubes del Reino Unido para instalar consolas en salas donde los asistentes podían jugar durante toda la noche. Una estrategia completamente diferente a esas demostraciones que tú ibas a una tienda de juguetes y podías jugar la consola. No tenía nada que ver. La Play se encontraba alrededor de los mismos espacios donde habían DJs, música electrónica y moda urbana. De esa forma, la marca dejó de competir en el mismo espacio que estas consolas, sobre todo esas infantiles, y empezó a coger otro hueco. Además, su propia estética, el de la consola, su diseño negro, interfaz misteriosa, un dispositivo del futuro. New for 2078. PlayStation 9's new electronic spores tap straight into your adrenal gland. La publicidad de la PlayStation 2 funcionó porque Sony comprendió algo fundamental. Una marca no siempre tiene que explicar su producto. Los anuncios de PlayStation 2 no se centraban en polígonos, resoluciones, qué tan buena era la consola y sus juegos. Hablaban de imaginación, descubrimiento y lo que realmente quería que tú sintieses. Y encima es que no te lo explicaban, había que interpretarlo. Podrás odiar, amar estos anuncios, pero es difícil ignorarlos. Terminó convirtiéndose en una de las consolas más exitosas de la industria. Sus juegos, su catálogo y su capacidad de reproducir DVDs fueron varios de los fundamentos de ese éxito. Pero la publicidad también ayudó mucho.